Bueno, entonces vamos a iniciar. Em, en la sesión de hoy, la idea es hacer una introducción, hacer iniciar un camino en el último tema, en el último módulo de nuestro curso, que es el de inferencia estadística. Eh, para mí, estas primeras clases son fundamentales y mi recomendación es siempre como que estar muy alerta porque es donde adquiriremos los fundamentos y como que estableceremos todo el lenguaje y veremos qué es lo que tenemos que hacer y demás. Ya después, las, en términos metodológicos, en algún sentido, algunas cosas pueden ser muy repetitivas o mecánicas, entonces no le veo tanto problema, pero la parte de entender y de saber qué es lo que vamos a hacer es ahora. Bueno, entonces, como hemos visto casi que desde el primer día de clase, nosotros eh, cuando estamos estudiando conjunto de datos, muchas veces, si no es que es la mayoría, no podemos estudiar, no podemos caracterizar, no podemos observar todos los individuos de la población. No podemos tener en cuenta absolutamente todas las instancias, todos los valores, todas las características que atañen a una población, bien sea eh, por recursos humanos, por recursos monetarios e incluso por recursos logísticos. Hacer un censo es de las cosas que logísticamente es, además de costoso en muchos términos, es logísticamente muy complicado de manejar. Entonces, la idea, y es lo que vamos a aprender a hacer de aquí en adelante, es por medio de modelos probabilísticos, por medio de procesos generativos de datos que nosotros vamos a enmarcar en modelos probabilísticos, vamos a entender, vamos a aprender, vamos a estimar, inferir las características de la población con base en datos, con base en muestras de la misma. Esa es la idea. Entonces, el primer mensaje para llevar a casa y el primer mensaje, digamos, fundamental de la clase de hoy es, no puedo observar toda la población, entonces, con un subconjunto de la población, que es lo que nosotros llamamos muestra, quiero aprender acerca de esa población. Ahora, esa muestra tiene que tener ciertos requerimientos y el proceso de aprendizaje pues es bastante particular, pero la idea general es esa. Ahora, eh, la parte clave en, en esta introducción y en estas metodologías con las que vamos a empezar a trabajar es que las poblaciones las vamos a entender como modelos. Las poblaciones las vamos a entender como distribuciones probabilísticas de las que hemos venido estudiando. La estadística tiene muchísimas ramas. La estadística tiene muchísimos paradigmas eh, mediante los cuales se pueden hacer estos procesos de inferencia. Eh, Hay un paradigma de una escuela que es el paradigma basado en el diseño de la muestra, donde la aleatoriedad recae más que nada en la selección de los individuos, pero nosotros nos vamos a ir, que es la escuela más típica y una de las más utilizadas, es la escuela basada en los modelos. Nosotros vamos a hacer inferencia basada en los modelos. Por eso fue que hicimos todo el estudio de las variables aleatorias. Y dentro de la rama de los modelos, existen otras dos escuelas muy populares. Una es la escuela frecuentista y otra es la escuela bayesiana. Nosotros vamos a estudiar la escuela frecuentista, que es una de las más populares, una de las más utilizadas también. Entonces, todo esto para decirle que todo lo que aprendimos de variables aleatorias, todo lo que aprendimos de, por ejemplo, las distribuciones especiales como la normal,
lo vamos a estar utilizando frecuentemente en esto de la inferencia porque las poblaciones van a ser variables aleatorias en las que desconocemos los parámetros, en las que desconocemos los momentos y queremos estimarlos con la información que me proporcione la muestra. O sea que si usted en este punto me dice qué es una población, entonces desde la filosofía que vamos a abordar el problema de inferencia, la población va a ser una variable aleatoria. Punto. Donde no tenemos conocimiento de los parámetros, donde no tenemos conocimiento, por ejemplo, del promedio, de la media, o donde no tenemos conocimiento de la varianza, por ejemplo. Esa es la idea. Eh, entonces, digamos que este dibujo, antes de ir como al primer ejemplo, esta, esta representación es como lo que va a marcar la diferencia entre lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a hacer. Para mí, eh, esta partecita es fundamental porque es como lo que filosóficamente y lo que en términos de hacia dónde vamos del objetivo es lo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. Entonces, mire, durante todo el módulo pasado, durante las últimas 4 o 5 semanas, nosotros hemos dedicado nuestros esfuerzos en estudiar probabilidades. Es decir, yo le daba una variable aleatoria que usualmente simbolizaba con la letra mayúscula X, que podía ser, no sé, ingresos, que podía ser una medida antropométrica, no sé, una estatura, un peso, una temperatura, lo que usted quiera. Y lo que nosotros veníamos haciendo en el módulo pasado era, bueno, yo le doy la función de densidad, yo le doy todos los aspectos relacionados con la curva, por ejemplo, o con las barritas, si era una función de masa. Yo le doy todos los parámetros de esa función, es decir, en esa función no hay nada desconocido, y lo que yo hacía era básicamente preguntarle probabilidades, y lo que yo hacía era básicamente preguntarle, era percentiles o cosas de ese estilo. O yo le decía, mire, esta es la función, que es la parte aquí izquierda, esta es la función donde todo es conocido, y usted debe calcular, por ejemplo, una probabilidad o debe calcular, por ejemplo, eh, la media o usted debe calcular, por ejemplo, un percentil, en fin. Pero eso lo podíamos hacer porque conocíamos perfectamente toda la función. Conocíamos perfectamente todos los parámetros, conocíamos perfectamente todos los aspectos relacionados con la curva, con las barras y con las barras, por ejemplo. Ahora, en el proceso de inferencia estadística, y repito, va a seguir, la vamos a hacer basada en el modelo, es decir, basada en estas estructuras probabilísticas, es el proceso contrario. Y cuando digo el proceso contrario es porque ahora los, yo voy a tener unas observaciones, yo voy a tener una muestra, yo voy a tener algunos valores eh, que recolecté, que observé en el mundo asociados con esa variable. Por eso aquí dice que la X es conocida. Yo tengo valores asociados con esa variable y con esos valores yo quiero estimar los aspectos desconocidos, yo quiero aprender los aspectos desconocidos de la variable aleatoria, de la función. Es un poco cuando los ejemplos, por ejemplo, cuando los ejemplos eh, yo les daba la función y algunas veces decíamos, pero bueno, ¿cómo sabía yo que la media era 500 y que la desviación estándar era 5? ¿Cómo sabía yo que el parámetro de la distribución Poisson lambda era 5 unidades por minuto? ¿Cómo sabía yo que la probabilidad de éxito en la binomial era 0.3 en un conjunto de 10 pacientes? Una cosa de ese estilo. Entonces, ahora estamos
en el mundo al contrario, y es, yo desconozco los parámetros asociados con esa variable, o sea, yo desconozco los momentos asociados con esa variable aleatoria, y con base en un proceso de observación, con base en valores, con base en muestras de esa variable, yo estimo los parámetros, yo estimo los momentos de ese modelo probabilístico. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer siempre. O sea, de ahora en adelante vamos a estar en el segundo diagrama, digamos, donde dice inferencia, y es, no conozco en su totalidad la función, y con base en la información de la muestra, quiero quiero disminuir la incertidumbre asociada con esos parámetros. Entonces, es el proceso inverso. Es más, a la inferencia, en algún tiempo se le llamó probabilidad inversa, porque vamos a hacer el ejercicio inverso de las probabilidades, y es, usted ya no conoce la curva, o sea, ya no va a calcular probabilidades asociadas con esa curva, sino que tenemos datos y con esos datos quiero estimar la curva. Eso es básicamente lo que quiero hacer. Entonces, bueno, aquí este primer ejemplo que quiero mostrarles es un ejemplo basado en una simulación. Es un ejemplo basado en un conjunto sintético de datos. Es un ejemplo que yo generé con el computador, pero es muy diciente porque básicamente esta es la filosofía de lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Y este es un ejemplo que a mí me gusta mucho porque, por varios motivos. El primero, porque nos permite explotar las bondades computacionales que tenemos hoy en día. Y segundo, porque nos permite ilustrar de manera directa la filosofía de lo que queremos hacer. Entonces, mire, en este primer ejemplo, para que usted entienda hacia dónde vamos, en este primer ejemplo, lo que voy a hacer es hacer una simulación. Creo que es nuestra primera simulación, de hecho. Entonces, lo que voy a hacer es simular una muestra, simular valores aleatorios de una población. Eso es lo que voy a hacer. Voy a simular valores aleatorios de una población utilizando R, utilizando el software. Esto era algo que antes era muy difícil de hacer porque, pues básicamente no teníamos las rutinas computacionales para hacerlo y porque no daban los computadores para eso. Ahora ya este tipo de rutinas no le hacen ni cosquillas al procesador ni a la RAM, entonces es muy provechoso. Y aquí en particular voy a jugar a ser Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, el tamaño de la muestra yo lo decido. Es decir, yo digo, voy a observar 100 individuos como habría podido observar 50, como podría haber observado 1000, como podría haber observado 10.000. Es decir, no tengo, no tengo restricciones logísticas, no tengo restricciones monetarias, no tengo restricciones de tiempo, porque el computador lo hace básicamente en unas milésimas de segundo. Obviamente, entre más grande sea el tamaño de la muestra, pues más memoria RAM va a ocupar la muestra, pero pues con tamaño 100 esto no ocupa ni una mega, o sea, eh, esto es demasiado ligero para la capacidad que usted tiene hoy en día en su computador, seguro. Entonces, estoy jugando a ser Dios porque el tamaño de la muestra básicamente es arbitrario. Puse 100 como pude haber puesto 1000. Y yo, Dios, estoy jugando a elegir incluso la población. La población con la que voy a trabajar es una población normal, gaussiana, como la que vimos la clase pasada. ¿Por qué esa? Porque quise. ¿Hubiera podido trabajar con una población binomial, por ejemplo? Sí. ¿Hubiera podido trabajar con una población Poisson? Sí. ¿Hubiera podido trabajar con una población de Pareto, como hicimos en un ejemplo en clase con las primas de los seguros? Sí. Y yo, Dios, estoy diciendo, mire, esa población tiene media 10, mu igual a 10, y tiene desviación estándar 1. ¿Por qué esos valores, Juan Camilo? Porque quise. Si usted quiere poner otros, póngalos. Esa es
digamos que solamente en este primer enunciado ya hay varias cosas que usted debería tener en cuenta. Número uno, en un caso real, en un caso real, usted jamás va a saber cuál es la media de la población y cuál es la desviación estándar de la población. Precisamente la idea es estimar esos valores. Precisamente la idea es aprender a disminuir mi incertidumbre acerca de esos valores, con base en la muestra de 100 individuos. Es más, en un caso real, el tamaño de la muestra no es arbitrario. El tamaño de la muestra está ligado a los recursos, al tiempo, a la capacidad logística que yo tenga. Entonces, estoy jugando a ser Dios porque en este ejemplo le voy a decir lo que usted típicamente conoce y lo que no conoce en un caso real. Entonces, en un caso real, usted jamás va a saber quién es mío y usted jamás va a saber quién es sigma. Precisamente esos son los valores que me interesa estimar. Muy bien. Y mire lo fácil que es hacer una simulación en R. Permítame le muestro. Entonces, los parámetros de la población en este caso son mu igual a 10 y sigma igual a 1 porque quise. Si usted quiere otros valores, hágale. Perfecto. Y lo que voy a hacer es hacer la simulación. Aquí está hecha. Y mire lo fácil que es. En un objeto que voy a llamar X, si usted quiere llamarlo muestra, si quiere llamarlo mi muestra, si quiere llamarlo M de muestra, lo que quiera, voy a guardar, voy a asignar 100 valores que provengan de la distribución normal. Fíjese que ahí dice R norm, ahí dice R norm, R norm. Entonces, norm viene de normal, esa es la población. Es una población normal, es una población acampanada, es una población simétrica, es una población unimodal, es una población con colas simétricas al lado y lado de la media, que en un caso real yo desconozco. Y esta R viene de random. Entonces, aleatoriamente voy a generar valores de esa distribución normal, de esa población normal. ¿Cuántos? 100. ¿Cuál es la media de esa población? 10. ¿Y cuál es la desviación estándar? Sigma, o sea, 1. Juan Camilo hubiera podido poner aquí yo 10 y hubiera podido poner aquí yo 1 directamente en lugar de hacerlo así como lo estoy haciendo. Sí, si usted quiere lo puede hacer así. Ahora, esta es la manera, esta línea es la manera en que estamos generando los valores aleatorios. Y aquí algo muy importante. Primera cosa, si usted ejecutara esa línea cada vez, le van a dar valores diferentes, porque son valores aleatorios. Bueno, de hecho, la palabra técnica que yo debería utilizar es pseudo aleatorios. Esa es la palabra técnica que yo debería utilizar. ¿Por qué pseudo aleatorios? Porque la aleatoriedad solo existe en el mundo, en la naturaleza, en la vida. Estos valores los genera una máquina con base en un algoritmo determinístico. Y es más, esos valores los genera el computador, los genera el programa con base en un algoritmo que arranca en muchas ocasiones de la hora del computador. Entonces, por eso es que se llaman pseudo aleatorios. No existe un generador aleatorio de números, real, no. Pseudo aleatorios, sí, todos son algoritmos en últimas. Por eso es que aquí en la parte superior usted ve esta instrucción que se llama set.seed. Set.seed. Y entre paréntesis usted ve un 2. Ese 2 es la semilla del algoritmo, es decir, el algoritmo aleatorio, el algoritmo que va a generar los números aleatorios, o bueno, pseudo aleatorios debería decir, lo vamos a arrancar con ese valor, 2. ¿Por qué 2? Porque quise, si usted quiere 5, 5, si usted quiere 10, 10, si quiere 1 millón, 1 millón, lo que usted quiera. Lo que pasa, y lo pongo en nuestras notas de clase, para que a todos
nos dé exactamente los mismos valores cada vez que ejecutemos el código. Si no, la simulación no es reproducible. Entonces me explico. Le puse 2 porque quise, pero si usted quiere otro valor, póngale otro valor, no pasa nada. Pero cada vez que ejecutemos el código, a todos nos va a dar exactamente los mismos 100 valores. Y le puse 2 porque no quise ponerle 1 y ya. O porque no quise ponerle 14 o 25 o 32 o 128. Ahora, yo estoy seguro con ese set.seed que a todos nos va a generar los mismos 100 individuos, los mismos 100 valores. Si usted no lo pone, no es un error, pero no le van a dar exactamente los mismos resultados que me dieron a mí. Entonces, con esta línea, lo que acabé de simular fue una muestra de tamaño 100, de 100 individuos, que almacené en el objeto X de una población con media 10 y desviación estándar 1. En la vida real, en la vida real, usted únicamente puede saber la X. Usted únicamente tiene los datos. Usted jamás va a saber mu y usted jamás va a saber sigma. Precisamente esos son los valores que usted quiere estimar. Precisamente esos son los valores que usted quiere averiguar. Usted, en un caso real, lo único que va a tener son los valores contenidos en X. Pero bueno, esto es una simulación. Entonces, bueno, ¿qué tipo de objeto es X? Pues X es un objeto de tipo numérico. Aquí estoy utilizando la instrucción class y class me dice qué clase de objeto es X. Es un objeto de tipo numérico y, eh, Juan Camilo, ¿si tiene sentido que sea un objeto de tipo numérico? Sí, porque la población que estoy utilizando es una población normal y la población normal es una variable que es una población que está asociada con variables continuas numéricas, numéricas. Es más, a mí me gusta siempre inspeccionar la muestra, si se quiere. Entonces aquí yo le puse head de X. Head le muestra el encabezado del objeto. Si usted quiere ver el final del objeto, le puede poner tail de cola, ¿no? T-A-I-L, tail. Y le muestra los últimos 6 números del objeto. Entonces, mire, inspeccionando el objeto, vi que el primer valor en la muestra es 9.10. El siguiente valor en la muestra es 10.18. El siguiente valor en la muestra es 11.58. Bueno, y así sucesivamente. Y tengo 100 de estos. Tengo 100. ¿Cómo sé que tengo 100? Pues número uno, porque yo puse en la generación de los números que eran 100. Y es más, aquí yo le pongo length de X y mire, me da 100. Ahí está. Hay 100 valores. Ahora, en la vida real, usted lo único que va a tener son los valores, ¿no? O sea, usted va a tener en los ejemplos, en los casos de estudio, en los ejercicios, usted va a tener los valores. Usted jamás va a saber cuál era mu y jamás va a saber cuál era sigma. Usted lo único que va a tener son los datos. Punto. Se acabó. Si usted no le hubiera puesto el set.seed 2 que usted ve aquí, a usted le hubieran dado otros valores diferentes. Perdón. Tuve aquí un... Si usted no le hubiera puesto el set.seed 2 que yo le puse aquí, a usted le hubieran dado valores absolutamente diferentes a los que a mí me dieron acá. Por eso fue que me puse el trabajo de darle una semilla aleatoria para que este ejemplo sea reproducible. Reproducible quiere decir que usted le dé exactamente lo mismo que me da a mí cuando lo corre en su computadora. Si no, no le van a dar los mismos valores. Es más, cada vez que lo hiciera le van a dar valores diferentes. Eso es lo que pasa. Muy bien. Ahora, eh, entonces quiero hacer énfasis en algo bien importante y es que usted en los casos, usted en las aplicaciones, usted en su vida profesional únicamente
va a tener acceso a los datos. Y los datos son estos, lo que está contenido en X. Los 100 valores que están contenidos en X, la, las observaciones del mundo, la muestra. eh, Usted va a tener los datos asociados con los individuos que pudo observar de la población. Usted va a tener los datos asociados con las instancias experimentales que usted pudo observar. Usted jamás va a saber los valores poblacionales, jamás va a saber el mu y jamás va a saber el sigma. La idea es estimarlos. Ahora, claro, en este momento estoy seguro que usted debe estar preguntándose, bueno, lo que decíamos en los primeros días de clase, ¿no? Juan Camilo, ¿y qué tan grande debe ser la muestra? Juan Camilo, ¿cómo debo seleccionar la muestra? Eh, bueno, esas son preguntas que vamos a abordar después, pero, pero lo importante es que usted solo tiene los valores de la muestra, punto. No tiene más que eso. Usted no tiene acceso a los valores poblacionales, no. En la simulación sí, porque yo estoy jugando a ser Dios, pero en un caso real usted solo tiene los valores de la muestra. Muy bien, con esos valores de la muestra quiero hacerle notar varias cosas. Primero, que tengo 100, ¿sí? Tengo 100, aquí usted los ve, tengo 100 valores de la muestra. Muy bien. Y yo como estadístico, lo primero que haría, yo como analista, eh, ah, aquí ya hay un comentario en el chat increíble que es a donde voy, que es a donde voy. Duan me dice en el chat, y es un comentario excelente, a ese comentario iba, se me adelantó. Duan me dice, ¿por qué al hacer el summary, por qué al hacer el resumen de esos 100 datos, la media no me da 10? ¿Por qué la media no me dará 10? Entonces, bueno, aquí, en realidad esa era la primera observación que yo tenía. Es más, mire esto, mire esto. De esos 100 datos, la media me está dando 9.969, que no es 10, que no es 10. Excelente observación, Duan. Y la desviación estándar muestral me está dando 1.16, que no es 1, que no es 1. Entonces, aquí es cuando yo necesito que usted reflexione y sepa la gran diferencia de lo que estamos haciendo. Entonces, permítame, le hago la aclaración y la gran diferencia. Y es, fíjese que, voy aquí a ir a mi tablero, ¿qué estamos haciendo? Un segundo. Estoy teniendo aquí, un segundo. Eso, ya. Mire, ¿qué estamos haciendo? Yo cogí una variable, X mayúscula, y esa variable, yo, Dios, estoy diciendo, tiene distribución normal. Esta variable está asociada con una población normal, donde la media es mu y la varianza, la desviación, la varianza es sigma cuadrado. Entonces, yo, Dios, dije, mu va a ser igual a 10 y yo, Dios, dije, sigma va a ser igual a 1. Es decir, estos son los valores poblacionales, estos son los parámetros. Estos son los parámetros de la población. Muy bien. Entonces, mire esto. Sabemos que, porque estamos jugando a ser Dios, sabemos que mu es igual a 10 y sabemos que sigma es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo fuera a escribir la función de densidad de esta variable, la f minúscula
la f minúscula de la x, yo debería escribir, bueno, una fórmula que usted no tiene por qué saberse, que sería 1 sobre sigma raíz de 2pi, es decir, 1 sobre 1 por raíz de 2pi, por número de Euler, a la menos un medio de x menos 10, x menos mu, sobre sigma, o sea, sobre 1, todo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que su población, si usted fuera Dios y si usted pudiera observar absolutamente todos los individuos de la población, su población va a tener esta forma. Su población va a ser así. Acampanada, con distribución normal, es una población normal. Bueno, este dibujo me quedó muy mal, lo voy a repetir porque me quedó demasiado feo. Su población va a ser así, como una campana de Gauss perfecta, esa es su población, así, boom. Este es el mecanismo aleatorio que le da vida a los datos, como una campana de Gauss. Entonces, ¿qué sé de esa población? Sé que, por ejemplo, la media es 10, que el punto más alto es 10. Y mire, ¿qué sé también? Que si yo fuera a tomar una muestra de esta población, si yo fuera a tomar valores, hacer observaciones de esta población, ¿qué sé? Lo que sé es que los valores más probables, los valores más frecuentes son los que están alrededor de 10. Es más, yo le podría preguntar, ¿cuál es la proporción? ¿Quién me puede decir esto? ¿Cuál es la proporción de valores que están entre 8 y 12, por ejemplo? ¿Quién me puede escribir en el chat, por favor? ¿Cuál es la proporción de valores en esta población que está entre 8 y 12? Ese valor 8 y ese valor 12 yo lo elegí a propósito, ¿no? Aquí alguien ya me respondió. 95%. Perfecto, es la regla empírica. En esta población, el 95% de los valores está está entre 8 y 12. O sea que si yo tomara una muestra de esa población, va a haber un gran porcentaje, 95% de hecho aproximadamente, que estén entre 8 y 12. Por eso es que en la simulación que yo hice, mire que el encabezado de los valores de la X, mire que son 9, 10, 11, 8, son valores cercanos al 10, de hecho. Muy bien. Ahora, aquí viene la parte fundamental de la observación de Duan, y es, si usted conoce la F minúscula, ¿cuál es la forma, cuál sería la forma, no lo vamos a hacer, pero cuál sería la forma de calcular mu? O sea, ¿cuál sería la forma de calcular el valor esperado de la población? El valor esperado de la población, la forma en que alguien debería calcular este valor esperado, si lo fuera a hacer, digamos, largo, sería sumatoria o integral. ¿Quién me dice en el chat? In- Bueno, o quién desbloquea y me dice integral, muy bien, sería una integral de menos infinito a infinito de x por la función de densidad, que es ese monstruo que está ahí arriba. Muy bien, de x. Ahora, no vamos a hacer toda esa integral, no la vamos a hacer. Pero lo que sí sé es que en este caso, esa integral me da 10. ¿Por qué? Porque yo, Dios, dije que la media era 10. Pero mi punto fundamental no es ese. Pues porque esto lo sabíamos desde el principio. Desde el principio yo sabía que la media era 10. Porque yo, Dios, jugué a que esa media fuera 10. Pero mi observación fundamental, y es lo que está dándose cuenta Duan, es lo siguiente, es que para poder calcular este mu, si lo fuera a hacer así con la integral, usted tiene que saber f. Y para saber f, usted necesita saber el 1 y usted necesita saber el 10. Si no, no puede hacer esa integral.
porque no sabría f. Entonces, número uno, eso. Para poder hacer esa integral, usted necesita saber f. Y usted necesita, y si usted va a utilizar f, pues usted necesita saber que ahí va un 1 y ahí va un 10. En los casos reales, usted jamás sabe cuál es la media, jamás sabe cuál es la desviación estándar. Número uno por ahí. Número dos, una integral, dese cuenta, considera infinitos valores. Es más, esta es una integral infinita, ¿no? Aquí tenemos estamos integrando sobre un rango infinito de valores, desde menos infinito a infinito. Pero estamos en un paradigma totalmente diferente, porque ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es aleatoriamente seleccione valores de esta población. Aleatoriamente obtenga valores de esta población. Puede ser este valor, puede ser este valor, puede ser este valor, puede ser este valor. Seleccione 100. Seleccionó 100. Es más, 95% de esos valorcitos, yo sé que alrededor de 95% de esos valorcitos van a estar entre 8 y 12. Pero mire que lo que yo tengo es una selección aleatoria de valores de acuerdo con esta curva. Yo tengo es una selección aleatoria, tengo una muestra de valores finita, tengo 100, ¿no? Lo voy a escribir aquí, x1, x2, etcétera, etcétera. Tengo x100 valores. ¿Quién es X1? Ah, X1 me dio, vamos a ver cuánto me dio X1. X1 me dio 9.10. X2 me dio 10.18. X3 me dio 11.58. X4, bueno, 8.86. Pero son valores, es un conjunto de valores finito que tiene 100 valores. Entonces, cuando nosotros hicimos el summary, y calculamos el promedio, calculamos la media, el mean, número uno, eh, es- en nuestro tratamiento de datos, la media, ¿cómo se simbolizaba? Cuando yo le daba un conjunto finito de datos, en este caso de 100 datos, y hacíamos estadística descriptiva, la media, ¿yo cómo la simbolizaba? ¿Quién recuerda? ¿Quién me dice? ¿Cómo se X simboliza? barra. Sí, señor, X barra. ¿Y qué tengo que hacer? Una integral, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer una integral. Con estos 100 valores, tengo que hacer una integral. Si yo quiero calcular el promedio. No, la sumatoria de los Oh, datos. muy bien. Tengo que hacer 1/n. Gracias. Sumatoria desde i igual 1 hasta n de todos los datos. Y esta sumatoria es la que me está dando 9.96. Entonces, cuando Duban me dijo, perdón, cuando Duban me dijo, ¿por qué esto no me está dando 10? Me encantó ese comentario porque es que una cosa es el 10 de la población, una cosa es el 10 de lo que daría la integral si conociera la población, y otra cosa es la media de los datos. Y en este caso esta media me está dando 9.90 y algo, no 10. Y no me tiene que dar 10, porque tengo apenas 100 datos. Ahora, mi pregunta es, si en lugar de 100 datos, usted no cogiera 100, sino cogiera 1.000.000 de datos, ¿usted cree que ese valor de ese promedio va a estar más cerquita o más lejano del valor real, que es 10? Si usted en lugar de 100 datos cogiera 1.000.000 de datos, va a tener un valor mucho más aproximado al valor real, que es 10, o un valor más lejano. Más aproximado. Más aproximado. Siguiente pregunta. Supongamos que yo no le puse el set.seed. O sea, supongamos que alguien tomó otra muestra diferente. Supongamos que alguien le puso set.seed y le puso otra semilla aleatoria, o ni siquiera le puso la semilla. Simplemente tomó otra muestra diferente. Le puso otro rnorm y lo volvió a correr. Si alguien toma otra muestra, ¿le va a dar exactamente 9.969 el promedio o le va a dar otra cosa diferente? Y la vuelve a tomar de 100.
esa otra persona toma otra muestra de tamaño 100 y calcula el promedio muestral. ¿Le va a dar nuevamente 9.969 o no? Aquí me dicen diferente, claro, diferente porque son valores aleatorios diferentes. Entonces, mire esto. Este es, este 10, este 10 es lo que nosotros llamamos media poblacional. Y este 9.9 es lo que nosotros llamamos media muestral. En la mayoría, si no es que en todos los casos prácticos, la media poblacional no se conoce. El parámetro jamás se conoce. Usted jamás va a saber que esto es 10. Lo que usted sí va a conocer es la media muestral. La media muestral usted sí la va a poder calcular porque usted sí tiene la muestra. O sea, la muestra, usted sí sabe, sí tiene los numeritos. ¿Usted el X1 lo tiene? Sí. ¿El X2 lo tiene? Sí. ¿El X3 lo tiene? Los numeritos sí los tiene, esos 100 numeritos sí los puede calcular y le va a dar la muestra. Pero usted jamás va a saber el valor poblacional porque jamás va a saber cuál es mu y cuál es sigma, jamás va a poder tener acceso a la función. Ese es el punto. Mm, claro, excelente punto, Duan. Entre más grande, bueno, esto que está haciendo Duan es una cosa que se llama la ley débil de los grandes números y es, entre más datos yo tome, entre más evidencia experimental yo tenga, pues voy a tener am, más cercanía al valor poblacional real, ¿no? Pero bueno, digamos que eso lo vamos a hablar después. Muy bien. Mi punto por ahora y lo más importante y es lo que yo quiero que usted se lleve a la casa es mu es el promedio poblacional, X barra es el promedio muestral, mu usted jamás lo va a saber a menos de que esté haciendo una simulación como lo que estamos haciendo en este caso, y X barra es lo que usted sí va a conocer, que son los datos de la muestra. Una cosa es tener la función, usted jamás va a tener la función. Si usted tuviera la función, o sea, si usted tuviera el censo, si usted tuviera toda la curva, pues calcule mu. Pero como usted jamás va a tener el censo, como usted jamás va a tener la curva, pues no va a poder calcular mu, no va a poder hacer la integral. Lo que le toca hacer es el promedio simple. Es eso, es eso. Entonces, muy bien. Mire también aquí que la desviación estándar me da 1.16. Ah, pero es que esta desviación estándar es la desviación estándar muestral. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien, escribámoslo aquí, si alguien fuera a calcular sigma cuadrado, a propósito, ¿cómo se calcularía sigma cuadrado? Que en este caso yo sé que me da 1, pero ¿cómo se calcularía sigma cuadrado si yo tuviera la función de densidad? ¿Cómo se calcularía sigma cuadrado si yo supiera todo de la población? ¿Quién recuerda la fórmula? De hecho, la tuvieron que utilizar el quiz pasado. El valor esperado de x al cuadrado Sí, un momento, despacito, valor esperado de x al cuadrado, sí, menos ajá, el valor esperado de x todo al ajá, cuadrado. excelente. Entonces, poder hacer esta fórmula, gracias, para poder hacer esta fórmula se necesita que usted conozca la función de densidad, usted necesita saber la función de densidad, usted necesita saber la población. Y si en este caso lo hiciéramos, este sigma cuadrado me va a dar 1, porque yo, Dios, dije que los datos venían de una desviación estándar 1 en la simulación. Pero en este caso, cuando yo tenga la muestra, cuando yo tengo la muestra, yo no puedo calcular esto porque no tengo la población, no tengo la curva, no la tengo. Entonces, ¿qué me toca hacer? ¿Quién recuerda cómo se simbolizaba la varianza muestral? Esta es la varianza poblacional. Esta que me acabaron de dictar es la varianza poblacional. La varianza muestral, ¿quién recuerda cómo se simbolizaba la varianza muestral? O sea, la varianza
de cómo, gracias Valeria, S cuadrado, sí, la varianza muestral S cuadrado, esa sí la puedo calcular porque esa es la que tengo los 100 daticos, ¿no? ¿Y quién recuerda cuál era la fórmula de esta cosa? Bueno, yo le ayudo. 1 sobre n menos 1. Ajá, ¿y luego qué? 1 sobre n menos 1, Sumatoria de los datos sumatoria de, gracias, continúa por favor, sumatoria es de igual 1 hasta n de, de x y menos x barra, ajá, todo al cuadrado. súper. O, excelente, o alternativamente también habríamos podido coger 1 sobre n menos 1, era la otra fórmula, que era sumatoria de los datos al cuadrado. ¿Y alguien recuerda qué pasaba después? Sumatoria de los datos al cuadrado. ¿Cuál es la otra parte de la fórmula? N. Menos, muy bien, n por el promedio todo al cuadrado. Gracias. Entonces, en este caso, en un caso real, en un caso aplicado, en un caso de estudio, en una consultoría, la varianza poblacional no la puede calcular porque no sabe la función de densidad. ¿Por qué? Porque es que para calcular e de x, usted necesita la función de densidad, ¿no? Es la integral de menos infinito infinito de x por f de x. Y para calcular e de x al cuadrado, de hecho, ¿cómo sería e de x al cuadrado? ¿Quién recuerda? En este caso, ¿quién me dicta e de x al cuadrado? ¿Cómo sería? ¿Qué debería hacer yo? La La integral integral Sí, continúen, por favor. De menos infinito infinito, sí. de de x x al cuadrado. cuadrado por la función. Exacto. Entonces, fíjense que para poder calcular la varianza poblacional, yo necesitaría la función. Y como no tengo la curva, ¿cómo demonios voy a hacer esta integral? No puedo. Entonces, precisamente, aquí en el chat creo que también lo habían escrito, sí. Precisamente, como no tengo eso, pues no tengo de otra que trabajar con la varianza muestral. La varianza, en este caso, yo Dios dije que sigma era 1, pero ese cuadrado me está dando 1.16. Y claro, me da 1.16 porque tengo apenas 100 valores, no infinitos valores. No tengo la población, tengo la muestra. Ahora, yo siempre hago el summary, pues para saber, por ejemplo, en la muestra, ¿cuál es el mínimo? 7.5. ¿Cuál es el máximo? 12.09. ¿Cuál es el primer cuartil? O sea, el percentil 25, 9.1. ¿Cuál es el tercer cuartil? 10.8. Mire que la mediana me da 9.8. Es cercana, es aproximada a la media, pero no me da exactamente igual a 10. No me puede dar exactamente igual a 10, porque tengo un conjunto finito de observaciones, tengo un conjunto finito de valores. En la población, si yo hiciera el censo, esto me tiene que dar 10 y 10, punto. Me tiene que dar 10 y 10, punto. Pero no me puede dar, porque tengo 100 valores. Y ahora, pregunta. Si alguien tomara otra muestra, si alguien repitiera el R-norm, o es más, imagínese que alguien va al mundo. Si alguien va al mundo y le toma, supongamos que la X son temperaturas en grados centígrados. Si alguien va al mundo y hace el proceso de observación y toma las temperaturas, ¿usted cree que le va a dar exactamente el mismo mínimo, por ejemplo, 7.5? ¿Le va a dar exactamente el mismo máximo, 12.09? La respuesta es no, porque es otra muestra diferente. Así sea de tamaño 100, así sea de tamaño 100, no le va a dar exactamente los mismos valores. ¿Por qué? Pues porque tiene el efecto aleatorio, ¿no? Porque aleatoriamente estamos seleccionando 100 valores. Entonces, la aleatoriedad misma, y esto es un término coloquial muy usado en estadística, la aleatoriedad misma le imprime un ruido a los valores. Y el ruido es que no me va a dar exactamente el mismo valor poblacional. Ese es el efecto de la aleatoriedad, que no me va a dar siempre exactamente lo mismo. Entonces, si yo hiciera un gráfico, y yo creo que esta es la parte
Ahorita miramos el gráfico del código. Si yo hiciera un gráfico, permítame, le doy un poquito menos de zoom. Un segundo. Oh, por algún motivo no. Ah, bueno, un segundo. A ver, ahí está. Ahora sí, mire. Este gráfico, ahorita vemos el código. Este gráfico es el pináculo de todo. Es como lo que le muestra a usted la diferencia. La curva azul es la población. La curva azul es la campana de Gauss. La curva azul es la función de densidad. La curva azul es el censo. Es lo que ocurriría si yo observara absolutamente todos los fenómenos de todos los individuos de la población. Eso jamás se puede hacer. Usted jamás va a poder tener la curva azul. Jamás. Porque jamás va a tener todos los recursos para poder observar toda la población. Lo que usted sí va a tener es la muestra. Lo que está en rojo, eso sí es lo que usted va a observar. Lo que está en rojo es lo que usted sí puede hacer. Este es el histograma. Bueno, ¿se acuerdan del histograma? Lo hicimos en la estadística descriptiva al principio del curso. Este histograma es lo que uno observa en el mundo. Son los datos. Ese histograma, eso que está en rojo, son los 100 datos que generamos aleatoriamente. Entonces, varias cosas. Primero, si alguien observara otros 100 valores diferentes aleatoriamente, ¿le va a dar exactamente el mismo histograma? La respuesta es no, le va a dar un histograma diferente. Entre más datos yo tome, pilas aquí, si yo en lugar de 100 datos tomara 1000, ¿qué cree que va a pasar? ¿Que el histograma va a estar más cerquita a la curva azul o más lejano? O sea, ¿se va a parecer más o menos? ¿Qué le dice la intuición? Que se va a Más. parecer más, ¿no? Por eso es que a uno le dicen, por eso es que a uno le dicen que entre más grande sea el tamaño de la muestra, mejor. Porque entre más grande sea el tamaño de la muestra, sus datos empíricos, su muestra se va a parecer más a la población. Obviamente eso viene con un precio, ¿no? Claro, porque yo en una consultoría yo podría decir, necesito 1.000.000 de datos, pero bueno, ¿cuánto vale 1.000.000 de datos, no? ¿Cuánto tiempo vale 1.000.000 de datos? ¿Cuántos recursos humanos vale 1.000.000 de datos? Entonces a uno le dicen, no, tengo presupuesto para tanto o tengo tiempo para tanto. Pero entonces el mensaje es claro. Entre más datos yo tome, lo que yo observe, el conjunto finito de observaciones que yo observe, se va a parecer más al modelo, a la población, al mecanismo aleatorio matemático que genera las observaciones. Entonces, finalizo este ejemplo diciendo, en un caso real, usted únicamente va a tener lo rojo. En un caso real, usted jamás va a saber lo azul, jamás. En un caso real, usted jamás va a saber mu. Usted en un caso real jamás va a saber sigma. En un caso real, eso es lo que usted quiere estimar. Eso es lo que usted quiere aproximar. Eso es lo que usted quiere saber cuánto da. Pero bueno, digamos que apenas estamos empezando, entonces todavía no le puedo dar las fórmulas y eso. Pero mi punto es, en un caso real, usted no puede calcular estas integrales. No, no las puede calcular. ¿Por qué? Porque no sabe la f. Si supiera la f, pues si tuviera el censo, pues fácil. Hago la integral y ya. O bueno, la hacemos en computador o lo que sea. Pero el problema es ese, que no tengo la f. Ese es el problema. Entonces, ¿qué me toca hacer? Ah, pues me toca coger los daticos, coger los 100 datos o los 10 datos que tenga y calcular la varianza de la muestra. Y calcular el X barra. Y con esto, defenderme. Con esto, defenderme. Muy bien. Eso finaliza nuestro primer ejemplo. Entonces aquí, antes de irnos a un mini break, puse otro par de ejemplos para que ustedes tuviera, digamos, tuviera como una idea clara o fijara más ideas de que no necesariamente todo tiene que ser normal, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que puse aquí es, ¿puedo considerar yo una variable donde
esté interesado en la opinión acerca de algo. O sea, con dos valores, o favorable o no favorable, punto. Entonces mire que ese es un caso donde tengo una variable tipo Bernoulli, tengo un modelo tipo Bernoulli, donde yo desconozco la probabilidad de éxito. El parámetro de interés sería la probabilidad de éxito, la probabilidad de que tuviera eh, una observación favorable. Entonces, ¿las variables tienen que ser continuas? No. Las variables pueden ser, por ejemplo, opiniones con 2 opciones o 3 opciones o lo que usted quiera. La variable podría ser, siempre tiene que ser de un tipo en particular. No, pues, por ejemplo, puede ser pesos. Los pesos que son variables cuantitativas continuas, los puedo modelar por medio de una distribución normal típicamente, donde yo necesito saber cuál es la media y cuál es la varianza. Entonces, las poblaciones pueden ser de todo tipo, pueden ser de muchos tipos, no necesariamente poblaciones continuas. Lo importante, y es el punto que yo quiero que se lleve a casa y es lo que el objetivo es, yo desconozco los parámetros, yo desconozco pi, yo desconozco la probabilidad de éxito, yo conozco a nivel poblacional el porcentaje de individuos que están a favor. Pues si lo conociera no tengo que hacer nada. Es decir, si yo a nivel poblacional supiera la probabilidad de éxito, si yo a nivel poblacional conociera el porcentaje de individuos que estaba a favor, no tengo que hacer nada, no tengo que, que tomar una muestra y que no, ya lo tengo todo. Si yo a nivel poblacional tuviera el peso promedio de los individuos y la variabilidad del peso de los individuos, de las personas que se sometieron al tratamiento antiviral, pues no tengo que tomar muestras, ni que modelos, no, nada, porque ya lo sé todo. Ese es el problema, que lo desconozco, que yo desconozco teta. Yo desconozco a nivel poblacional el parámetro de interés. Yo desconozco a nivel poblacional la probabilidad de éxito. Yo desconozco a nivel poblacional la media y la varianza poblacional. Ese es el problema. Entonces, ¿qué me toca hacer? Tomar datos, tomar una muestra aleatoria, ya ahorita hablamos un poco de eso, y con esa muestra aleatoria aprender, disminuir mi incertidumbre acerca de mu, acerca de sigma cuadrado, acerca de pi, en fin. Muy bien. Entonces, hay algunas cosas pues, que son obvias. Bueno, la primera que no es tan obvia, pero pues igual yo creo que después de la discusión que tuvimos, sí debe serlo, es que desde el paradigma que estamos abordando, las cantidades poblacionales son fijas y desconocidas. O sea, mu es una cantidad fija que existe en el mundo, pero usted la desconoce, solo la conoce Dios, pues. Si usted la conociera, no hay que hacer nada. Es decir, si los parámetros de la población, si los parámetros de la población los conociera, yo me quedo sin trabajo. Es decir, yo tengo trabajo gracias a que se desconocen los parámetros de la población. Yo tengo trabajo gracias a que mu es desconocido. Yo tengo trabajo gracias a que sigma cuadrado es desconocido. Yo tengo trabajo gracias a que pi es desconocido. Muy bien. Segundo, como esas cantidades son desconocidas, el error muestral es la diferencia entre el parámetro y el estimador, o el parámetro y su cantidad muestral correspondiente, es desconocido, no se puede observar. Es decir, X barra, ¿lo puedo calcular? Sí. Mu, ¿lo puedo calcular? No. O sea que la diferencia absoluta entre esas dos cantidades, ¿la puedo calcular? Pues no. Porque si yo supiera mu, pues no tengo que hacer nada. ¿Para qué me pongo a tomar una muestra? ¿Sí ve el punto? El punto es que si usted supera mu, lo sabría todo, y si ya sé el promedio poblacional, pues ¿para qué hago algo? Pues ya lo sé. Ya puedo tomar la decisión perfecta
en términos de la terapia, por ejemplo. Pero como no lo sé, me toca tomar una muestra. Entonces, como puedo tomar la muestra y hacer un proceso de observación en el mundo, puedo calcular X barra. Pero la diferencia entre X barra y mu, jamás la voy a poder calcular porque no conozco mu. Ah, lo que sí sé, y la intuición me lo dice así, todavía no lo hemos demostrado, pero la intuición me lo dice así, es que entre más grande sea la muestra, pues X barra se va a parecer más a mu, ¿no? Nuevamente, esa es la ley débil de los grandes números, pero lo que me dice la intuición es que entre más grande sea la muestra, pues el valor muestral se va a parecer más al valor poblacional. Pero la diferencia absoluta jamás la voy a poder calcular. Pues porque mu nunca lo voy a saber. Muy bien. Y la última observación antes de ir al break es, nosotros en este curso, que es un curso introductorio, vamos a hacer 3 formas de inferencia estadística. 3 formas acerca de cómo aprender, cómo disminuir la incertidumbre acerca de los parámetros de la población. En este curso hay vamos a ver 3 maneras típicas o muy utilizadas para poder hacer inferencia, para poder estimar, para poder aproximar, para poder, eh, disminuir mi incertidumbre acerca de los parámetros. Una es la estimación puntual, que esta usted ya más o menos la conoce. Por ejemplo, el estimador puntual de mu es X barra, eso usted ya lo conoce más o menos. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Usted no tiene, si no ha tomado un curso de estadística antes, usted no debería por qué saber qué es esto. Entonces vamos a aprender a calcular, no sé, los márgenes de error en una encuesta de opinión, por ejemplo. Vamos a aprender a probar hipótesis acerca de condiciones experimentales o de encuestas también, lo que usted quiera. Entonces, durante todo el último módulo vamos a hacer 3 cosas. Todas las veces. Estimaciones puntuales, intervalos de confianza y pruebas de hipótesis. Muy bien. Entonces vamos a tomarnos un break de 7 minuticos y ya nos vemos. Bueno, entonces, pues este es el panorama, digamos, global y general de la inferencia estadística. Lo que vamos a hacer de aquí al final de la sesión en estos últimos minuticos que tenemos es hacer una reflexión y hacer como unas ideas de deberían ser las muestras y cómo debería ser un buen proceso de muestreo para poder hacer estos procesos de inferencia. Y es, claro, todo lo que nosotros hagamos en adelante, y yo creo que esto es algo, digamos, muy natural, muy obvio, es que la calidad de los resultados que nosotros tengamos dependen de la calidad de la muestra. Si usted tiene una muestra mala, bien sea porque su instrumento de medición no estaba calibrado o porque tenía un instrumento que no estaba en buenas condiciones o porque entrevistó a personas que no debía haber entrevistado, pues los resultados de la inferencia van a ser malos. Es decir, si su insumo es malo, su producto va a ser malo. O sea, la primera garantía, la primera línea de defensa que usted tiene para poder hacer inferencias a nivel poblacional es tener una muestra de calidad, es tener una muestra, esto se llama así, representativa de la población. Si usted tiene malas muestras, sus inferencias van a ser malas. Punto. Por más científico de datos que sea alguien, por más programador que sea alguien, por más técnico que sea alguien, si la calidad del insumo, la materia prima está mala, el producto va a ser malo. Eso, en términos coloquiales, se dice de la siguiente manera, y es que la muestra debe ser representativa de la población. Es decir, la muestra debe representar a aquellos valores que no hacen parte de la muestra, a la no muestra. La muestra debe tener las características de la población. La muestra no debe estar sesgada hacia ningún aspecto de la población. La muestra debe ser lo más parecida a la población posible. Y
aquí típicamente me dicen, pues obvio, Juan Camilo, es decir, si yo quiero inferencias fiables, pues debo tener una muestra que se parezca a la población. Eso es fácil de entender, pero lo que me dicen es, pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago yo para tener una muestra representativa de la población? ¿Cómo hago para tener una muestra que represente verdaderamente a la población y no tenga sesgos? Y la palabra aquí es aleatoriedad. La única manera, la única forma de eliminar sesgos sistemáticos, de eliminar, digamos, errores de representatividad de la muestra hacia la población es por medio de la aleatoriedad. Si usted puede tomar una muestra aleatoria, entre más usted pueda garantizar su proceso de aleatoriedad, pues mejor. Entonces, aquí tengo varios comentarios. El primero es, ¿cómo así? ¿Cómo así que entre más aleatoria sea la muestra, pues mejor? Pues, por ejemplo, si yo estoy interesado en la opinión de los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia de Bogotá acerca del manejo de la pandemia por parte de las directivas y quiero saber su estatus de favorable o desfavorable porque quiero estimar la proporción poblacional, pues si yo me ubico a tomar, si yo tomo una muestra de estudiantes únicamente en la carrera de estadística, pues eso no es representativo de la población. ¿Por qué? Porque estoy sesgando los resultados a las opiniones de los estudiantes de estadística. Si yo únicamente le preguntara a hombres, pues también estoy sesgando los resultados de la muestra porque únicamente estoy teniendo una encuesta, una porción muy particular de la población. Si yo solamente le preguntara a estudiantes de pregrado, pues lo mismo. Entonces, la idea es poder seleccionar aleatoriamente individuos tan, digamos que cubran todos aquellos aspectos que sean relevantes para la investigación. Típicamente son el sexo, por ejemplo, algunos rangos de edad, en este caso de los estudiantes que sean de pregrado y de posgrado, que tengamos estudiantes representativos de todas las facultades, en fin. Ahora, eh, hay instancias, hay instancias donde uno como investigador no puede, o como consultor, uno no puede tener como acceso como absolutamente a todos esos tipos de grupos, o poder delimitar aleatoriamente eh, todos los segmentos de la población. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Pues uno se dedica a hacer estudios observacionales en el siguiente sentido, y es, me dedico a observar lo que me llegue, pues. Es como, es como en los estudios de epidemiológicos o de testeo de medicamentos, pues a uno le llegan los pacientes enfermos, es decir, uno no puede aleatoriamente enfermar a alguien, no, uno trabaja con lo que le llega, pues uno observa lo que le llega. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que definir, tenemos que, como expertos o como investigadores o como consultores, tenemos que definir cuáles son los aspectos que son relevantes en esos individuos que estamos observando. ¿Cuáles son los, para qué? Para que cuando hagamos nuestras conclusiones no sesguemos los resultados a una porción de la población que no está representando la muestra. Claro, cuando usted tiene control y cuando usted puede muestrear y usted puede, digamos, tener un proceso de observación muy sistemático y muy apalancado en la aleatoriedad de todos los segmentos poblacionales, pues chévere, ¿no? Por ejemplo, tener una proporción de hombres y mujeres equiparable, tener como una proporción de pregrado y de posgrado bien definida, tener como gente de todas las facultades, en fin. Pero eh, cuando usted no lo puede hacer, bien sea porque su proceso de observación se lo limita por tiempo, por dinero, o porque pues, los enfermos que le llegaron son los enfermos que le llegaron, ¿no? En fin,
pues uno dice, bueno, ya que no pude yo muestrear la población de manera definida como lo haría en un caso regular, pues digo, a ver, a la hora de tomar las conclusiones, ¿cuáles son esas características que yo puedo extrapolar? Es decir, estos individuos que yo estoy observando en la muestra, ¿qué representan de la población? Esa es la estrategia. Entonces, para nosotros, en todos los casos de estudio que vayamos a hacer, nosotros en todas las situaciones prácticas que vayamos a abordar, tenemos que ser muy cuidadosos de las conclusiones, ¿no? ¿Cuál es el alcance de las conclusiones? ¿Qué representan estos individuos de la población? Ese es el punto. Ahora, pues todo eso lo da el contexto del problema, todo eso lo da como la aplicación misma, pero tenemos que ser muy cuidadosos sobre qué vamos a generalizar, ¿no? ¿Qué representa la muestra? ¿Qué población representa la muestra? ¿Cuáles son los aspectos típicos de la población que estoy representando con esta muestra? Y eh, pues hay características y hay ventajas y desventajas pues que son obvias, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de hacer muestreo reduce mucho tiempo, reduce mucho los recursos eh, y digamos que es mucho más fácil en términos logísticos que hacer un censo, ¿no? Y es más, si usted tuviera incluso el dinero para hacer un censo, muchas veces no se hace porque cuando usted hace un censo, si el operativo de campo no es muy bueno, el almacenamiento de los datos es una pesadilla y puede haber muchos más errores de los que eh, de los que se obtendrían si se tuviera una muestra. Y finalizo la clase hablando un poco, haciendo unos comentarios finales acerca de los retos y es, bueno, ¿qué tan grande debe ser la muestra? Vamos a ver algunas fórmulas al respecto, todo depende de el nivel de precisión que uno quiera, pero yo creo que la idea general de que entre más, mejor. Yo creo que eso es como una de las cosas más importantes que usted debe tener. Y la manera de seleccionarla, pues ya lo discutimos un poco y sobre todo aquí la palabra que quiero, las palabras que quiero resaltar son aleatoriedad y representatividad. La aleatoriedad es nuestra manera de representar la población. Y cuando no tengamos como ese mecanismo aleatorio y tengamos que trabajar como una muestra observacional, con una muestra que nos llegue de alguna forma, tenemos que la aleatoriedad la disfrazamos o la procuramos, mejor, eh, identificando aquellos elementos de los individuos que me permitan a mí saber qué representan de la población. ¿Será que, será que si yo estoy haciendo un estudio epidemiológico y para testear un medicamento del cáncer y me llegan unos pacientes, ¿será que el sexo es relevante en términos de reportar los resultados? La respuesta es sí, claramente. ¿Será que los rangos de edad también? Pero ¿será que el color de ojos, hacer como una segmentación para definir una población por color de ojos en esa instancia de una efectividad de un medicamento, vale la pena hacerlo? Pues la respuesta es no sé qué tanto, ¿no? O, es decir, como que hay varias características como, no sé, el sexo, el rango de edad, que sí van ligadas como a las aplicaciones, de pronto como algunas otras características demográficas, pero ¿será que sí, otros aspectos irrelevantes como, no sé, el color de ojos o el largo del pelo que importarían? Pues no. Entonces hay cosas que uno como, digamos, consultor tiene que saber apalancar y saber manejar en términos de cómo reportar las conclusiones. Bueno, esto concluye nuestra sesión introductoria de inferencia estadística. La próxima vez vamos a continuar en esta discusión y vamos a arrancar y vamos a arrancar con una discusión bien profunda acerca de los tipos de muestreo y luego vamos a hablar de modelos matemáticos para poder hacer algunos ya procesos de inferencia.
Y nada, eso sería todo por hoy. Nos veríamos la próxima clase.